Con el permiso de los miembros del Honorable Tribunal, les presento mi defensa de tesis doctoral titulada Análisis de imágenes y el aporte de la radiómica en el estudio del cáncer de mama. Mi nombre es Paulina Cárcamo Ibarra y mi tutor y director de tesis es don Sergio Díez Domingo. Bueno, este es el índice de la presentación. Comenzaré describiendo los objetivos de este trabajo. Posteriormente abordaremos el motivo de esta investigación, su contexto y justificación. Y después haré un breve resumen destacando los conceptos claves relacionados con la radiómica y su relevancia en el estudio del cáncer de mama, para finalmente adentrarnos de lleno en lo que consistió esta tesis. Comienzo aclarando que este trabajo no tiene conflictos de interés. No he recibido financiación específica de agencias del sector público y o privado. El objetivo principal de esta tesis fue evaluar la capacidad de la radiómica para predecir el comportamiento del cáncer de mama en la práctica clínica habitual. Como objetivos específicos nos propusimos tres. El primero fue evaluar el conocimiento sobre la radiómica de los especialistas implicados en el diagnóstico y o tratamiento del cáncer de mama, para lo cual desarrollamos una encuesta. Al mismo tiempo, debido a que la radiómica es una técnica novedosa y que continúa en desarrollo, nos propusimos evaluar la evidencia actual sobre la utilidad de la radiómica en el cáncer de mama a través de una revisión sistemática. Y posteriormente decidimos aplicar la radiómica a datos reales de pacientes con cáncer de mama, específicamente intentando identificar las características radiómicas más relevantes para la predicción del comportamiento del cáncer de mama, a partir de imágenes médicas disponibles en la práctica clínica habitual. Mediante este enfoque, pudimos llevar la teoría a la práctica y explorar la verdadera complejidad de la radiómica. Nuestra propuesta, por lo tanto, se centra en la optimización de la información derivada de imágenes médicas disponibles en la práctica clínica habitual, específicamente en el caso de pacientes con cáncer de mama. Mejorar la eficiencia en la extracción y el aprovechamiento de datos contenidos en estas imágenes puede contribuir de manera significativa al abordaje clínico de esta enfermedad. Bueno, ¿y por qué nos interesamos en el cáncer y específicamente en el cáncer de mama? El aumento de la esperanza de vida a nivel global y el cambio epidemiológico experimentado en el siglo XX, derivado de avances significativos en el tratamiento de enfermedades infecciosas y la eficaz gestión de su transmisión, han transformado el cáncer en una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial. En este contexto, el cáncer de mama se ha destacado como el tumor maligno más comúnmente diagnosticado a nivel mundial entre todos los tipos de cánceres descritos. Es crucial subrayar que el cáncer de mama ocupa el primer lugar como causa principal de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial, representando el 15% de todas las muertes por esta enfermedad. Y bueno, lamentablemente las proyecciones indican que esta cifra seguirá en aumento, alcanzando aproximadamente el 1.000.000 de casos para el año 2040. Con este marco teórico, mi propósito es que integremos de la forma más amena y comprensible posible los principales tópicos de la radiómica y del cáncer de mama, sobre el cual construiremos nuestro entendimiento. Comencemos con la radiómica. La radiómica, en esencia, se define como el análisis detallado de las propiedades de tejidos, órganos o tumores mediante un proceso sofisticado de extracción de características a partir de imágenes digitales. Este proceso va más allá de lo que el ojo humano puede percibir visualmente o medir de manera convencional. Su importancia radica en su capacidad para desentrañar información valiosa de millones de píxeles en imágenes radiológicas.
Mientras que el ojo humano puede distinguir aproximadamente 30 tonos diferentes de gris, la radiómica aprovecha la riqueza de datos contenidos en cada imagen, revelando patrones y detalles que escapan a nuestra percepción convencional. El proceso radiómico, se refiere a cada uno de los pasos que hay que ejecutar para obtener estas características radiómicas, que en resumen son: primero, la obtención de la imagen médica desde los sistemas informáticos. Segundo, la segmentación de la imagen. Tercero, la extracción de características radiómicas. Cuarto, su integración con datos clínicos. Y finalmente, el modelado estadístico. El primer paso implica, como dijimos, la obtención de imágenes médicas de interés desde el sistema de almacenamiento conocido como PACS, asegurando la correspondiente anonimización de datos y la autorización del Comité de Ética. Posteriormente, estas imágenes se someten a un preprocesado crucial donde expertos en control de calidad de imagen, generalmente del área de radiofísica, aplican controles de calidad, filtros redimensionados y armonización. Este paso es esencial para preparar las imágenes de manera uniforme antes de la extracción de características radiómicas. Es importante resaltar que la comparación de imágenes de diferentes tamaños y resoluciones es absolutamente inviable, ya que sería equivalente a comparar peras con manzanas. Para evitar resultados incorrectos y como no podemos mejorar una imagen una vez que ya ha sido obtenida desde los equipos médicos, se opta finalmente por degradar las imágenes al estándar más bajo del conjunto de imágenes obtenidas, garantizando así la coherencia en la comparación y la validez de los resultados obtenidos. El segundo paso implica la segmentación del órgano o tumor de interés. Esta etapa es esencial para definir la región de interés, que puede ser un área en el caso de imágenes planares, como en mamografías, o un volumen en el caso de imágenes 3D. La segmentación puede llevarse a cabo de manera manual, automática o semiautomática. Actualmente, la preferencia recae en la segmentación manual, respaldada, eso sí, por la revisión de varios expertos del área. Esta aproximación garantiza una mayor precisión y fiabilidad en la identificación de la región de interés, contribuyendo significativamente a la calidad de las características radiómicas extraídas. Respecto a las características radiómicas, podemos encontrar 4 grandes tipos: de forma, de primer y segundo orden y de orden superior. Les explicaré superficialmente cada una de ellas. Las características de forma se centran en las propiedades geométricas como el tamaño de la superficie, el diámetro y el volumen para la descripción. Las de primer orden se enfocan en la distribución de los valores de píxeles individuales, sin tener en cuenta aspectos espaciales. Se basa en propiedades extraídas del histograma como la mediana, el valor máximo y el mínimo. Las características de segundo orden incluyen ya propiedades de textura que se obtienen al calcular relaciones estadísticas entre valores de píxeles adyacentes. Esto nos proporciona información sobre la disposición espacial y por ende la heterogeneidad, de la cual hablaremos más adelante. Con las características de orden superior, lo que hacemos es calcular características similares a las del segundo orden, pero aplicando ajustes previos a la imagen, principalmente para suavizar, detectar bordes o analizar otras texturas. Es como añadir capas adicionales de detalles para obtener una comprensión aún más completa.
En esta diapositiva les muestro un ejemplo de características de textura, porque estas características añaden un nivel de complejidad más profundo. Tomaremos el GLSM como un ejemplo, que se refiere a la matriz de coocurrencia de niveles de gris. Específicamente, esta característica se basa en la medición de cuántas veces aparece cada par de niveles de gris adyacentes entre sí. Si observamos la imagen, vemos que la coocurrencia 4, 2, enmarcada en el rectángulo verde, se repite 3 veces en la imagen, como se señala en la gráfica de al lado mediante un círculo verde. Este patrón nos proporciona una noción de la textura presente en esta imagen. En esencia, el GLSM nos ayuda a entender cómo ciertos niveles de grises se relacionan entre sí en la imagen, contribuyendo así a la caracterización de la textura de la región de interés. Bueno, ahora intentaré explicar el concepto de heterogeneidad de una forma bastante sencilla. Si imaginamos un jardín lleno de flores, como el de la diapositiva, notaremos que las flores son de diferentes colores, tamaños y formas. Ahora pensemos que cada flor en este jardín representa una célula en un tumor. La heterogeneidad tumoral es esta variabilidad. En un tumor hay subpoblaciones celulares que tienen diferentes características genéticas, morfológicas y funcionales, al igual que las flores que vemos en el jardín. Ahora, ¿por qué nos importa la heterogeneidad tumoral? Nos importa porque afecta directamente el riesgo de que el cáncer regrese en el futuro. Se ha visto que cuanta más diversidad o más heterogeneidad haya en las células del tumor, más desafío presenta para los tratamientos y mayor es la posibilidad de que algunas células generen resistencia a este mismo. Entender y abordar esta diversidad es crucial para mejorar nuestras estrategias contra el cáncer y reducir las posibilidades de recurrencia. Bueno, otro término que tenemos que tener muy claro es el de recurrencia o recidiva tumoral, y que se refiere básicamente al regreso del cáncer después de que se ha tratado con éxito en el pasado. Desafortunadamente, la recidiva a menudo está asociada con etapas más avanzadas de la enfermedad, donde la posibilidad de una curación completa es menos probable. La clave aquí es anticipar y detectar posibles recurrencias de manera temprana. Este enfoque nos brinda la oportunidad de mejorar las perspectivas de salud a largo plazo. Identificar cualquier signo de regreso del cáncer antes de que avance significativamente nos permite tomar decisiones más efectivas y en última instancia mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, respecto a la carcinogénesis, simplemente decir que se define como un proceso biológico complejo, influenciado por factores genéticos y ambientales, y en este proceso una célula acumula sucesivas mutaciones citogenéticas y o epigenéticas que la vuelven resistente al mecanismo regulador normal encargado de controlar la población celular. Estas mutaciones le otorgan la capacidad de proliferar descontroladamente. En otras palabras, el cáncer involucra diversas variables que interactúan entre sí, lo que lo convierte en un tema de gran complejidad, donde la genética y el entorno se entrelazan
para dar lugar a un enfoque y a un fenómeno multifacético. Podemos entender ahora que debido a todos estos factores, el cáncer de mama se va a clasificar en diferentes subtipos, con variaciones sustanciales en sus características moleculares y de comportamiento clínico. La clasificación del cáncer de mama se basa principalmente en el tipo de célula que afecta, ductal o lobular. También en la información que entrega el estudio inmunohistoquímico, identificando la expresión de diferentes receptores. Así podemos ver como tres grandes tipos de cáncer de mama. El subtipo más común es el ductal y dentro de este grupo el hormonosensible HER2 negativo, que representa el 70% de los casos. Este a su vez se puede subdividir en luminal A o B según el porcentaje de una proteína asociada a la proliferación celular llamada Ki67. El subtipo triple negativo es el menos frecuente, pero por lo general el más agresivo. Y el subtipo en el que nos detendremos más es el subtipo HER2 positivo, que tiene una frecuencia intermedia. Destacan en este subtipo que se asocia a una mayor probabilidad de recurrencia, con un tiempo libre de progresión desde el diagnóstico e inicio del tratamiento que varía entre 4 y 12 meses, así como una incidencia más elevada de metástasis intracraneales. Enfocaremos nuestra atención en este último subtipo de cáncer de mama, el cáncer de mama HER2 positivo, debido a su elevada tasa de recurrencia. Este tipo de cáncer se distingue por la sobreexpresión de una proteína de membrana celular llamada ERP2, que posee una estructura de receptor de factores de crecimiento y se encuentra presente en aproximadamente el 20% de los casos de cáncer de mama. Lo notable de este subtipo es el desarrollo de tratamientos altamente efectivos en tiempos recientes, entre los cuales destaca el trastuzumab, uno de los más reconocidos, contribuyendo significativamente a mejorar la supervivencia de las pacientes afectadas por esta variante específica de cáncer de mama. Bueno, para diagnosticar muchas enfermedades y el cáncer, por supuesto, las imágenes médicas juegan un papel cada vez más importante. La mamografía, sabemos, es la prueba de elección para el cribado de cáncer de mama, cuya población objetivo son las mujeres de entre 50 y 69 años, ya que ha demostrado que disminuye la mortalidad de magnitud suficiente como para compensar el sobrediagnóstico y sobretratamiento. Además de la mamografía, otras pruebas de imagen desempeñan un papel crucial en el estudio del cáncer de mama. La ecografía y la resonancia magnética son herramientas muy valiosas, proporcionando información complementaria, y también tenemos lo más reciente, que es el PET-TAC, que destaca por ofrecer no solo información morfológica, sino también datos funcionales. En cuanto al PET-TAC, sus indicaciones actuales se centran en casos específicos de cáncer de mama, como aquellos con factores de riesgo, cánceres de tipo inflamatorio, triple negativo, HER2 o en pacientes jóvenes. Además, su uso está recomendado en situaciones donde los ganglios axilares también están afectados por el cáncer, denominados comúnmente cáncer de mama localmente avanzado. Todo esto según las últimas directrices de las guías de la NCCN. Iniciamos nuestro trabajo
como les comenté, con una encuesta destinada a explorar la perspectiva de los especialistas españoles sobre la utilidad de la radiómica en el ámbito oncológico. En esta encuesta diseñamos posteriormente con esta encuesta diseñamos un artículo que lo publicamos en la Revista Española de Medicina Nuclear el año 2023. Este cuestionario que desarrollamos incluía una variedad de formatos de respuesta, como selección múltiple, escalas tipo Likert y respuestas abiertas. Fue distribuido entre adjuntos y residentes de especialidades relacionadas con la patología oncológica, abarcando oncólogos médicos, radioterapéuticos, médicos nucleares, radiólogos, hematólogos, radiofísicos, anatomopatólogos. Calculamos un tiempo estimado de cumplimentación de la encuesta de entre 5 a 10 minutos. La encuesta la dividimos en dos partes. La primera evaluaba conocimientos generales sobre la radiómica, con 5 preguntas de alternativas y una respuesta correcta a cada una. Y la segunda parte se centraba en la opinión de los participantes sobre la utilidad de la radiómica, también con 5 preguntas, pero que utilizaban una escala de tipo Likert y 2 preguntas con respuestas abiertas. Además, recopilamos datos sociodemográficos como edad y género, así como información relevante sobre el área de especialización, grado de formación y lugar de trabajo de los encuestados. La encuesta obtuvo respuestas de un total de 114 profesionales, destacando la participación activa de profesionales en formación, residentes, con un 54% de las encuestas respondidas por ellos mismos, de las cuales el 66% eran de primer y segundo año de residencia. La mayor parte de estos residentes se encontraban adscritos a especialidades de medicina nuclear y radiodiagnóstico, ambas estrechamente vinculadas al diagnóstico por imagen. El 39% de las respuestas provinieron de profesionales adjuntos, mientras que el 7% correspondió a otro tipo de profesionales. Los resultados relevantes, fueron que se vio un desempeño más sólido por parte de los profesionales adjuntos en la sección de conocimientos de la encuesta, sin diferencia entre sexos. Tanto residentes como adjuntos, eso sí, expresaron percibir la utilidad de la radiómica para mejorar la precisión en los diagnósticos. En cuanto a las desventajas, se destacaron las preocupaciones sobre la falta de sistematización en la adquisición de imágenes y la extracción de parámetros y la necesidad de capacitación del personal sanitario, y también la inquietud sobre una posible sustitución del trabajo humano por herramientas tecnológicas. La representación visual en la diapositiva muestra las palabras más recurrentes en la sección de respuestas abiertas acerca de los problemas relacionados con la radiómica. El tamaño de las palabras refleja su frecuencia de aparición en todas las respuestas y se observa que términos como falta, error, conceptos médicos conceptos médicos son los más mencionados, seguidos por estandarización, empleo, confianza, reemplazo, entre otros. Esta encuesta representa el primer estudio en España que aborda el conocimiento y la opinión sobre la radiómica, involucrando a profesionales especialistas de diversas áreas, adjuntos y a profesionales en formación, residentes. De los encuestados, un 83% reconoció las ventajas de la radiómica en el abordaje de enfermedades oncológicas. Y las principales desventajas o problemas identificados por los participantes en la aplicación de la radiómica en la práctica clínica estuvieron vinculados a la falta de sistematización en la adquisición de imágenes o sus parámetros.
La segunda parte de esta tesis se centra en una revisión sistemática cuyo objetivo principal era identificar el progreso y la utilidad actual de la radiómica en el contexto del estudio PET-TAC en el cáncer de mama no metastásico. Para abordar este objetivo llevamos a cabo una revisión sistemática que fue publicada en la Revista Española de Medicina Nuclear también en el año 2023. En dicha revisión se analizaron exhaustivamente todos los artículos presentes en bases de datos indexadas hasta el año 2021, que incorporaran los términos PET, mama, radiómica, textura y o heterogeneidad. La atención se centró en estudios que examinaron imágenes PET, ya que éstas proporcionan información tanto morfológica como funcional del tumor. Se excluyeron estudios con un tamaño muestral con una N inferior a 20 pacientes y la calidad metodológica de los estudios fue evaluada mediante el instrumento QUADAS-2. Se seleccionaron un total de 18 artículos, siendo el diseño retrospectivo el más frecuentemente empleado en los estudios revisados. El parámetro radiómico más ampliamente estudiado resultó ser el SUV-MAX, mientras que la evaluación de la heterogeneidad tumoral, expresada a través de parámetros de textura, mostró ser una herramienta útil en la predicción del curso de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Es importante resaltar que la mayoría de los artículos seleccionados, aproximadamente un 75%, exhibieron un riesgo elevado de sesgo principalmente derivado de la selección de pacientes, en concreto a la falta de aleatoriedad. Destaca que la prueba de referencia para comparar los resultados obtenidos por la radiómica en su mayoría eran la anatomía patológica, que se considera el gold estándar, con lo cual este elemento les confería mayor validez a los estudios. Este trabajo nos permitió constatar que la radiómica ha emergido en la medicina como una herramienta diagnóstica especializada y en evolución. Aunque ya se emplean parámetros radiómicos como los relacionados con la intensidad, en la práctica clínica actual es crucial destacar la necesidad de realizar más investigaciones. Estos estudios adicionales serán fundamentales para explorar nuevos biomarcadores en imágenes digitales, brindando así la posibilidad de tomar decisiones terapéuticas personalizadas en el cáncer de mama. La radiómica se posiciona como un método diagnóstico prometedor para caracterizar también diferentes tipos de cáncer de mama, revelando asociaciones significativas con parámetros como la heterogeneidad tumoral, la carga tumoral y la intensidad de captación del radiotrazador. Los parámetros de textura también dentro de esta revisión destacaron como elementos claves en la predicción de la respuesta al tratamiento y el riesgo de recurrencia, especialmente en los estadios locales y localmente avanzados del cáncer de mama. No obstante, la falta de aleatorización en la selección de pacientes y la exclusión de casos difíciles de diagnosticar afecta la validez de los resultados obtenidos. Los desafíos en la estandarización complican la comparación entre estudios, mientras que la variabilidad en la calidad de imagen y en los equipos utilizados añade complejidad a la interpretación de los resultados. Se evidencia una notable heterogeneidad en la evaluación de resultados, con escasa uniformidad en el empleo de análisis de curva ROC, lo que complica la realización de un metaanálisis coherente de los datos. En vista de esto, se sugiere la implementación de estudios prospectivos y multicéntricos que permitirían obtener una estimación más fiable de la sensibilidad y especificidad de los métodos radiómicos en el cáncer de mama. Bueno, finalmente la tesis se materializó al implementar estos conocimientos
en la práctica clínica habitual, aplicando la radiómica sobre datos reales sobre el cáncer de mama. Como mencioné anteriormente, la mayoría de los estudios publicados se centran en el uso de imágenes PET-TAC, debido a la abundancia de características que se pueden obtener en forma de datos cuantitativos y también porque entrega información no solo morfológica, sino que funcional. Sin embargo, esta técnica diagnóstica no se aplica de manera rutinaria al inicio del seguimiento de personas diagnosticadas con cáncer de mama, a pesar de las últimas recomendaciones de las guías NCCN mencionadas en un comienzo. La gran mayoría de las personas diagnosticadas con cáncer de mama, eso sí, cuentan con imágenes mamográficas, las cuales suelen estar disponibles en los PACs hospitalarios. Esto se debe a que la mamografía es el método de detección principal para esta patología. Esto las convierte en una fuente de datos accesible para realizar el flujo radiómico y extraer marcadores de imagen. Por lo tanto, decidimos utilizar mamografías digitales de pacientes con cáncer de mama de la Comunidad de Valencia. Realizamos un estudio observacional retrospectivo centrándonos en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama del subtipo ER2 positivo, de 3 centros hospitalarios de la Comunidad Valenciana: Hospital Clínico Universitario de Valencia, Hospital Dr. Peset y Hospital La Fe. La elección de este subtipo de enfermedad se basó en su mayor frecuencia de recidivas. Se hizo una revisión exhaustiva de los registros hospitalarios que inició el 1 de diciembre del 2021 y concluyó el 15 de julio del 2022. Cabe destacar que los primeros registros electrónicos disponibles datan del año 2014. Los criterios de inclusión para este estudio fueron: pacientes del sexo femenino, tener un diagnóstico de cáncer de mama ER2 localizado o localmente avanzado y contar con acceso a estudios mamográficos digitalizados en la historia clínica electrónica. Por otro lado, los criterios de exclusión comprendieron tener enfermedad metastásica al momento del diagnóstico, ya que en estos casos no tiene sentido el estudio de la recidiva, la presencia de tumores sincrónicos y casos sin fecha de diagnóstico inicial. Aquí les presento el flujograma de selección de pacientes, en el cual inicialmente recuperamos 1013 registros para el estudio. Después de aplicar los criterios de selección, un total de 100 historias clínicas electrónicas fueron seleccionadas para su análisis. De estas, 39 contaban con la disponibilidad de mamografías digitales informadas por un especialista del área de radiología al momento del diagnóstico de la enfermedad. Tras seleccionar la muestra, procedimos a extraer las siguientes variables clínicas de las historias electrónicas: edad, IMC, tabaquismo, paridad, antecedentes de lactancia materna y el uso de hormonas anticonceptivas. También datos de laboratorio como la expresión de receptores hormonales, porcentajes de Ki67 y el nivel de marcadores tumorales, especialmente el CA15.3 y el antígeno carcino embrionario. De las mamografías digitales al momento del diagnóstico, extrajimos características radiómicas con énfasis en las características de textura e intensidad de grises relacionadas con la heterogeneidad intratumoral, aspecto que ya ha sido el foco de nuestra discusión. La extracción de características radiómicas se llevó a cabo utilizando el programa LIFEX en su versión 7.3.7. Es importante señalar que las áreas de interés, ROIs, de las lesiones mamarias fueron creadas de forma manual empleando la herramienta Pencil 2D y respaldándonos en la descripción de la imagen tumoral
por un especialista en radiología de mama. En relación con la metodología, segmentamos la muestra de pacientes en dos grupos, tomando como variable principal la recidiva tumoral. Así tenemos el grupo de cáncer de mama con recidiva, denominado CMR, y el grupo de cáncer de mama sin recidiva, denominado NCMR. Sobre las características de la muestra, bueno, la edad promedio al momento del diagnóstico fue de 51 años. Ambos grupos de pacientes con y sin recidiva presentaban homogeneidad en cuanto a las características clínicas y de tratamiento. Y cabe destacar que el tiempo de seguimiento fue significativamente mayor en el grupo de recidiva, lo cual era esperado dada la naturaleza temporal de la enfermedad. El 60% de los casos correspondieron a cáncer de mama con recidiva, con una media de tiempo desde el tratamiento hasta la progresión de 6,2 años. Destaca que el 50% de las recidivas se presentaron después de los 5 años. Por otra parte, el tiempo de seguimiento tuvo una mediana de 7 años. Y en cuanto a la mortalidad, se observó un 20% de mortalidad, siendo todos estos casos pertenecientes al grupo de cáncer de mama con recidiva. Las recurrencias más frecuentes se localizaron en hueso, mama y cerebro. Y en relación con los resultados de las covariables clínicas, observamos diferencias significativas entre el grupo de cáncer de mama con y sin recidiva en términos de edad, marcadores tumorales y respuesta al tratamiento neoadyuvante. Destaca una menor edad al diagnóstico, un aumento en los niveles del antígeno carcino embrionario y una menor tasa de respuesta completa en los casos de cáncer de mama con recidiva. En la selección de los marcadores radiómicos llevamos a cabo 3 acciones que detallaré a continuación. Primero, para garantizar la comparabilidad de las variables independiente de su unidad de medida, implementamos previamente un proceso de estandarización. Explicándolo de forma muy sencilla, dentro de cada variable a los datos le restamos la media del total y los dividimos por la desviación estándar. Bueno, escoger las características radiómicas de utilidad en la clínica es un verdadero reto. Es equivalente a buscar de entre miles de piedras un pequeño gramo de oro, como podemos ver en la imagen. Esto ocurre porque los software extraen del área de segmentación de la imagen todo lo que les pidamos, pero no todo es relevante. De hecho, es una minoría de las características las que realmente van a entregar información sustancial. Entonces debemos utilizar diversos métodos para filtrar y seleccionar los marcadores que realmente nos interesan. El primer paso en nuestro caso fue eliminar las variables que no aportaban información. En la imagen se ve la variabilidad de los valores Z de 2 marcadores radiómicos en las mamografías analizadas, según pertenezcan al grupo de cáncer de mama con recidiva, en rojo, o cáncer de mama sin recidiva, en calipso. A la izquierda de la imagen se ve que todas las observaciones muestran básicamente el mismo valor Z para el marcador relacionado con el área bajo la curva de las intensidades de imagen. En contraste a la variedad de valores que se muestran en la imagen de la derecha. Podemos decir, por lo tanto, que la primera variable, la de la izquierda, no aporta información sustancial en comparación a la segunda, que es la que finalmente
seleccionamos. El segundo paso fue eliminar las variables redundantes. En la imagen a la izquierda se observa cómo los valores de Z para las variables relacionadas con la intensidad se relacionan prácticamente de forma lineal, con un coeficiente de correlación cercano a 1. En contraste, al lado derecho, se observa que los valores Z de la media y la mediana de intensidades de las mamografías no mostraron una correlación significativa, por lo que estas variables entregan información útil y no información redundante, y es, por lo tanto, con la variable con la que nos quedamos. Finalmente, para escoger las variables que mostraban una mejor capacidad para clasificar los casos en el grupo de cáncer de mama con o sin recidiva, se construyó una regresión logística multivariable, incluyendo los marcadores que no fueron descartados en los procedimientos anteriormente descritos. Bueno, en la imagen de la izquierda se muestra cómo en la diapositiva los grupos con y sin recidiva pueden tomar distintos valores Z para el marcador radiómico relacionado con la medida de intensidades. Si intentamos modelar matemáticamente la probabilidad de que los casos pertenezcan a uno u otro grupo, la mejor forma es a través de una curva sigmoidea, como muestra el gráfico de en medio. De forma muy simplificada, la regresión logística es un proceso por el cual se busca la curva que mejor se ajuste a los valores de los datos para asignar un valor a cada marcador radiómico dentro de una función matemática. Explicaremos con más detalle este procedimiento a continuación cuando hablemos de la construcción de modelos explicativos. Con los datos anteriores construimos entonces modelos explicativos o también denominados modelos predictivos. Desarrollamos tres modelos, uno utilizando exclusivamente covariables clínicas, otro utilizando únicamente covariables radiómicas y el último combinando ambas variables, denominado modelo multimodal. En la creación de estos modelos contamos con la asistencia de bioestadísticos, quienes emplearon regresión logística binaria con variables clínicas y radiómicas. Volviendo a la regresión logística, se trata de un método bioestadístico para evaluar la capacidad de clasificar observaciones, al mismo tiempo que puede servir para evaluar la capacidad predictiva de distintas variables en un estudio. En el caso de que se trate de dos grupos, como es nuestro caso, cáncer de mama con y sin recidiva, lo que intentamos es modelar la probabilidad de pertenecer al grupo de cáncer de mama con recidiva según los datos disponibles. La probabilidad va de 0 a 1, donde 1 es que una mamografía pertenezca sin lugar a dudas al grupo de mujeres que va a tener una recidiva, mientras que 0 es pertenecer al otro grupo. Encontrar la ecuación que describa mejor la curva que se ajuste a los datos observados es lo que nos referimos cuando decimos generar un modelo. Cuando se encuentra el mejor coeficiente para X en la ecuación, entonces obtendremos la probabilidad predicha. Al obtener la probabilidad predicha, podemos establecer el valor de Z que mejor clasifique a los casos según el objetivo que se persiga. Una vez escogido este valor, en el eje X sabremos que bajo dicho valor, la probabilidad predicha de nuestro modelo clasificará los casos en un grupo, mientras que sobre dicho umbral se clasificarán en el otro grupo.
Cuando contrastamos el resultado de nuestro modelo y la categoría a la que realmente pertenecen las imágenes, podemos decir que tendremos verdaderos y falsos positivos y negativos. Moviendo el umbral podemos hacer que el modelo sea más sensible o más específico. Por eso es que el umbral de decisión lo define el investigador, según para qué tipo de contexto clínico se esté intentando clasificar los casos. Una forma de resumir la capacidad de clasificar o diagnosticar un modelo de regresión logística, considerando todos los posibles umbrales de decisión, es la curva ROC. Esta gráfica se construye sobre un plano que tiene como eje X la tasa de falsos positivos y como eje Y la de verdaderos positivos. Un modelo que clasifique los casos de manera azarosa, 50% de probabilidad de acertar o fallar, mostrará una línea diagonal. Un buen modelo es capaz de aumentar la tasa de verdaderos positivos sin que aumente demasiado la de falsos negativos. Es decir, que aumente su sensibilidad sin sacrificar demasiado su especificidad. Diferentes modelos pueden compararse al medir y comparar las áreas bajo las curvas que describan su capacidad de clasificación. La calibración del modelo, una vez construido mediante los procedimientos estadísticos mencionados anteriormente, implica la búsqueda del mejor punto de corte, umbral de decisión, para clasificar los casos de manera precisa. Este proceso se realiza ajustando los valores de cada variable dentro de la ecuación de la curva sigmoidea previamente presentada. El objetivo es encontrar el umbral que se acerque más a la esquina superior izquierda de la curva ROC, lo cual resulta en el modelo que mejor explica nuestros datos. Sin embargo, para evaluar la capacidad predictiva del modelo es crucial aplicarlo a nuevos datos, diferentes a los utilizados en su construcción, y verificar si mantiene su capacidad para clasificar correctamente los casos. En nuestro estudio, esto implica verificar si al utilizar nuevos datos radiómicos, el modelo matemático sigue siendo capaz de clasificar los casos correctamente como cáncer de mama con o sin recidiva. Este es el resumen de los coeficientes de las ecuaciones de los tres modelos del estudio. Cada variable seleccionada tiene un coeficiente de regresión según el modelo al que forme parte. En rojo se ven las variables que son del modelo radiómico, en verde las del clínico y en azul el multimodal. El 0 indica que la variable no muestra una capacidad predictiva dentro del modelo, por lo que en este gráfico tipo bosque o forest plot, todas aquellas variables con coeficientes cuyo intervalo de confianza incluye el valor nulo, significa que no son capaces de clasificar los casos como cáncer de mama con o sin recidiva. Vemos así como las variables relacionadas con la linfadenectomía y la respuesta a la quimioterapia son capaces de clasificar correctamente los casos y que la variable radiómica, específicamente la denominada IH-MODE, tiene también una capacidad predictiva. Con todo lo anteriormente expuesto, creamos las curvas ROC de los tres modelos. En verde, el modelo clínico, en el cual usamos los datos de las 100 pacientes que fueron seleccionadas después de aplicar los criterios de inclusión y de exclusión. En este caso, hicimos un grupo para calibrar el modelo y evaluamos también su capacidad predictiva, estimando un área bajo la curva de 0,81, lo cual es bastante significativo. Posteriormente hicimos el modelo con las variables radiómicas que se muestran en rojo. En este caso solo contábamos con 39 datos, que eran los que tenían las mamografías correctamente digitalizadas e informadas. En este grupo no fue posible evaluar el modelo como en el caso anterior, debido al limitado tamaño muestral.
Sin embargo, los coeficientes de las variables resultaron también bastante significativas. Finalmente, construimos un modelo de regresión logística con los datos clínicos y radiómicos llamado modelo multimodal, que en la diapositiva se muestra de color azul, obteniendo nuevamente un área bajo la curva bastante significativa. Podemos decir así que los tres modelos tienen un área bajo la curva cercana a 0,8. Y podemos destacar que tanto el modelo con marcadores radiómicos y el multimodal, que si bien contaban con un tamaño muestral más pequeño, tienen una capacidad de clasificar correctamente los casos de cáncer de mama con recidiva comparable al construido con las características clínicas cuyo tamaño muestral era considerablemente mayor. Por lo tanto, podemos afirmar que los marcadores radiómicos mostraron un potencial para predecir la recidiva tumoral en los casos de cáncer de mama HER2 positivo. Respecto a las fortalezas y limitaciones de este estudio, como fortalezas tenemos que, utilizamos datos de la vida real, lo que mejora la aplicabilidad de los hallazgos a situaciones clínicas comunes y cotidianas. Hemos aplicado un protocolo detallado y fundamentado y por lo tanto este mismo enfoque utilizado podría ser replicado en otros entornos clínicos. Además, analizamos mamografías ya existentes de los registros PACS, lo que facilitó la obtención de datos fortaleciendo la base del estudio. Como limitaciones tenemos que este es un estudio observacional, retrospectivo y dada la naturaleza del diseño no se pueden establecer más relaciones causales. Además, debido al pequeño tamaño muestral, no sabemos si realmente nuestra muestra representa completamente la diversidad del cáncer de mama HER2 positivo. Por último, dada la relativa novedad de la herramienta, la falta de estándares puede afectar la consistencia de los resultados. Como conclusión y recomendaciones, concluir que el análisis radiómico de mamografías digitales de uso habitual ha demostrado su capacidad predictiva de la recurrencia del cáncer de mama HER2 positivo. Y que la combinación de variables clínicas y radiómicas ofrece un enfoque más completo para predecir desenlaces clínicos, subrayando la relevancia de una estrategia integrada en el manejo del cáncer de mama HER2 positivo. La radiómica ofrece una alternativa prometedora en la toma de decisiones clínicas para pacientes con cáncer de mama del subtipo HER2 positivo. Y a pesar de los avances, en radiómica, siguen persistiendo limitaciones en su aplicabilidad en la práctica clínica. Sin embargo, los resultados sugieren su potencial en la estratificación de pacientes y la predicción de respuestas terapéuticas y riesgos de recurrencia en diferentes estadios del cáncer de mama. Este estudio ha establecido un flujo de trabajo que puede aplicarse en distintas áreas médicas, incorporando información biológica, clínica y de imágenes para desarrollar modelos radiómicos no solo diagnósticos, sino también predictivos. La aplicación de la radiómica en entornos del mundo real brinda una perspectiva práctica que puede fomentar futuras investigaciones y enfoques clínicos más personalizados. A pesar de los desafíos metodológicos y técnicos que persisten, los resultados respaldan el potencial de la radiómica como una adición valiosa a la práctica clínica, mejorando la estratificación de las pacientes y la predicción de desenlaces en el manejo del cáncer de mama HER2 positivo. Respecto a las recomendaciones, la capacidad en radiómica es crucial para garantizar la correcta interpretación de los resultados y su aplicación clínica,
por lo que recomendamos desarrollar programas de formación en el área para diversos profesionales de la salud. Además, se debe fomentar la colaboración entre profesionales de diferentes disciplinas relacionadas con el diagnóstico por imagen, facilitando la implementación eficiente de técnicas radiómicas en la práctica clínica. Y dada la evolución constante de la radiómica, se sugiere promover la investigación continua para mejorar la estandarización, la aplicabilidad clínica de estas técnicas. Estas recomendaciones buscan no solo consolidar los hallazgos actuales, sino también preparar el terreno para avances futuros en el campo de la radiómica aplicada al cáncer de mama HER2 positivo y también a otros tipos de cánceres. El futuro podría presenciar la evaluación objetiva, cuantificable y probabilística en la radiología, gracias a la combinación de imágenes médicas en múltiples modalidades, TAC, PET, resonancia, con el uso también de la inteligencia artificial. Para lograrlo, es esencial que las especialidades médicas adopten la estandarización, automatización e intercambio de datos de imagen, integrándolos en la práctica clínica habitual. Este trabajo va dedicado a mi tía y amiga Sandra Ibarra y a todas las mujeres, independiente de su edad o lugar de procedencia, que luchan día a día por superar esta patología. También, por supuesto, a todas quienes por diferentes motivos ahora no están en este mundo, a quienes el cáncer lamentablemente les ganó la batalla. Por lo tanto, este trabajo va dedicado a las que han estado, a las que están y a las que estarán. Más investigación para más vida. Hablamos de mujeres, muchas muy jóvenes. Predecir la recidiva permite optimizar el manejo, aumentar el periodo libre de enfermedad y secundariamente su sobrevida. Agradezco sinceramente a todos por su presencia e interés en esta tesis doctoral. Mi esperanza es que este trabajo no se quede simplemente archivado, sino que inspire a más personas a sumergirse en el fascinante campo de la radiómica. Podemos considerar esto como la punta visible de un iceberg o la primera piedra preciosa de una mina de oro gigante. El potencial de la radiómica es vasto y emocionante, y cada nueva investigación puede abrir puertas a descubrimientos revolucionarios. Sigamos explorando, innovando y contribuyendo a este viaje de conocimiento que tiene el poder de transformar la manera en que enfrentamos el cáncer y otras enfermedades. Finalmente, muchas gracias.